quiero resumir en algunos aspectos que han sido coincidentes y otros que todavía falta que discutir. En primer lugar, sí se coincide en que se necesita una ley. Nadie de los que expuso aquí dijeron no. Todos están en la lógica de que se necesita una ley. Coincidieron también en cómo vamos a fomentar una nueva cultura como país, como sociedad salvadoreña, y en cómo esta ley nos puede permitir reducir esos índices de violencia o esa actitud de violencia que existe en El Salvador. Se toma como base los derechos de los animales, planteados desde la ONU a través de UNESCO. Se coincide también en que el abordaje de esta ley tiene distintas aristas: social, psicológico, médico, ambiental. Es decir, hay una coincidencia que desde distintas aristas tenemos que analizar la ley. También de que no solo estamos hablando de protección animal, sino cómo creamos esta nueva y mejor sociedad que vaya en función de disminuir la violencia. Se habla también de otros temas, y aquí es donde quizás muchos de los aportes de ustedes van a venir a enriquecer la discusión en la Comisión de Medio Ambiente, como por ejemplo, cómo vamos a repensarnos el tema de las sanciones, de las multas. ¿Llegamos o no llegamos hasta la cárcel? ¿Van a ser días multa, van a ser días de trabajo comunitario o días en los albergues, como nos decía Mauricio? Eso todavía está por definirse. ¿Qué más hay que repensar? El tema de los refugios, de los albergues y de los centros. Como dieron distintas opiniones, la comisión toma eso como insumo para la definición de la ley. Otro punto que también ustedes nos han planteado es cómo se va a identificar a los animales. ¿Cómo se va a hacer? A través de un chip, a través de un collar, a través de una placa, un tatuaje, un número, un registro. Eso hay que definirlo también en la ley. El comercio de los animales ha sido otro de los puntos que se ha señalado. Y aquí ha entrado el tema también de los espectáculos, el tema de los jaripeos. Porque mientras las dos propuestas de ley han identificado que es los animales domésticos, pero aquí ya nos decía el representante del Ministerio del Ambiente que no solamente son las especies en peligro de extinción, sino también esta que tiene el mayor porcentaje de posesión de familia. ¿Cómo se va a transportar también los animales? Que sea seguro y que sea también higiénico. El tema de la autoridad competente es otro de los puntos que aquí no ha quedado claramente definido. Si bien es cierto, se señala al Ministerio del Ambiente, pero ya nos explicaba el ingeniero la dificultad que hay de que sea el mismo Ministerio del Ambiente. Y por otro lado, la incorporación o no de los animales silvestres en cautiverio y los animales de granja. Hay otro punto que se señaló en el tema de la homologación de competencias y la coordinación interinstitucional. Porque por hoy, aunque algunos tienen unas funciones, pero se necesita definir más esas funciones y por supuesto que no haya choque entre las distintas instituciones del Estado. Fortalecer los aspectos en la ley, como por ejemplo el papel de las municipalidades, cómo queda, y aquí se han dado muy buenos aportes de qué cosas deben hacer las municipalidades. Hay que superar aspectos también que se contradicen en las propuestas, por ejemplo, que si el MinSal, el Ministerio de Salud, va a atender el tema de la atención veterinaria, cómo eso es coherente con los recursos que tiene el mismo Estado para atender esa necesidad. Otro punto que se ha señalado también es cómo se va a trabajar para evitar el maltrato de los animales, que eso al final lo que pretende esta ley, pero desde distintos enfoques y matices se ha venido señalando en cada una de las propuestas. Y aquí sí ha sido también muy coincidente el tema de la sensibilización, de la concientización a toda la sociedad salvadoreña. Hay que tomar en cuenta, nos decía el doctor Pérez, la legislación de otros países, y ciertamente creo que ahí podría haber un buen aporte para dar el refuerzo a la normativa que estamos estudiando. Hay que ser más holísticos, nos decía Mauricio. Efectivamente, no podemos hablar de animales si no hablamos del medio ambiente, si no hablamos del equilibrio que debe tener toda
la sociedad salvadoreña, o en este caso la especie humana, con la especie animal, con la fauna, con la flora, con los ecosistemas. Y yo creo que ahí es donde ese equilibrio entre todos esos factores son los que nos va a dar una forma diferente de sociedad y es lo que nos va también a colaborar a cualquier forma de maltrato. Yo quisiera, en este esfuerzo que todos y todas estamos haciendo, como este cambio cultural que nos estamos proponiendo, porque también salió en los aportes, cómo la sociedad salvadoreña va a avanzar hacia ese cambio de conducta, hacia ese cambio de actitud, hacia otros seres que hoy son los animales. De igual manera, la Comisión también tiene en su agenda ambiental otros temas que también debemos abordar en el mismo sentido, porque casi todos prácticamente tienen que ver con la vida. Por otro lado, se nos planteaba el tema de cómo avanzamos y modernizamos la legislación. Y esto nos lleva también a cómo, cuando se apruebe esta normativa, nos pondrá en la perspectiva de vamos a homologar otras leyes, hay que reformar otras leyes que tienen que ver con esto, de tal forma que no quede una ley sin poderse ejecutar, sino que sea una ley que sea coherente con el conjunto de normativa del país, las instituciones, para que pueda ser efectiva. Finalmente, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, quiero agradecer la participación de todas las personas naturales y jurídicas que hoy han dado su aporte. Han sido 16 las participaciones que hemos tenido este día, todo está completamente grabado, digitalizado, para que nos sirva a nosotros en la comisión, ya lo decía el presidente, ponerlo en una matriz de tal forma que nos permita tener todos esos aportes, poder construir una buena ley que ejecutemos todos y todas como sociedad. Muchas gracias, muy buenas tardes por estar aquí y por supuesto no es la única vez que nos vamos a encontrar. Gracias.